Um, el tema de hoy es la fe con evidencia. Perdón un momentito. La fe con evidencia. Y es muy importante que hablemos de esto, hermanos, porque a veces yo siento que el creyente cree que como que nosotros como creyentes no manifestamos de que la fe en la cual nosotros creemos tiene evidencia suficiente, o que nosotros creemos en Dios porque hemos tenido suficiente evidencia. También a veces siento que puede llegar a un punto donde puede llegar a lo que es la superstición, que es un poquito peligroso, o la religión, que todavía es más peligroso. Muchas personas dicen, sí, yo quiero a Dios, yo amo a Dios, pero sus obras no son de personas creyentes, de recién nacidas, de nacida de nuevo. Y es porque verdaderamente la fe puede ser fingida, puede ser una fe ficticia, una fe en lo incorrecto también. Y verdaderamente hay que entender que la fe no viene a la ciega, sino que viene a través de la evidencia, testimonio, y las escrituras, la palabra de Dios, porque como estamos diciendo, la escritura lo menciona, que la fe viene por el oír. La palabra de Dios te convence. El hermano Fausto dijo algo bien interesante la última vez que predicó, y fue que esto es sobrenatural, esto es supernatural, en el sentido de que la persona que conoce a Cristo, porque Dios lo tocó, no fue que él quiso convertirse, pero también porque el Señor le ha mostrado suficiente evidencia a través de la palabra y a través de la vida, de que verdaderamente Él es real y de que Él tiene verdadero interés en tu salvación. Así que vamos a iniciar primero en oración. Yo le voy a pedir a mi hermano Carlos Durán que por favor nos dirija en oración en esta mañana. Oremos, bendito y amante Padre celestial que moras en los cielos, Señor. Damos gracias, Señor, por este momento de comunión con los hermanos y ahora con la predicación de la palabra, Señor, la exposición de tu palabra y enseñanza. Señor, llena de palabras poderosas a tu siervo José, Señor. Y, Señor, prepara nuestros corazones. Te suplicamos, Señor, de que tú tengas misericordia de los que no te conocen. Señor, que tú sigas añadiendo lo que han de ser salvos y aunque de una manera u otra, aunque no nos congreguemos físicamente, pero muchos se vean movidos a asistir a los servicios virtuales, Señor, y escuchar tu palabra y ponerla en práctica para gloria y honra tuya. Señor, dirige todo, Señor, y fortalécenos y ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes hasta que tú nos llames. Gracias, oh Señor, por todo. Acompáñanos y cuídanos en el santo glorioso nombre de Jesucristo. Amén. Amén, muy bien. Voy a empezar con un ejemplo sumamente extraño para mostrar lo que es la fe con evidencia, de qué se trata este tema. Y va a ser bien raro este tema, este ejemplo, así que lo advierto antes de tiempo. Pero imagínense, hermanos, que usted esté saliendo a la calle y usted viendo un extraño, una persona de la calle, le diga, mira, yo vi una vaca volando. Yo vi una vaca con alas y empezó a volar. Y usted dice, óigame, pero ¿de qué se trata eso? Y la persona dice, te estoy diciendo que yo vi una vaca volando. Vamos a ver, algunos de ustedes me puede decir si usted creería A, que es improbable, usted no lo cree, B, que es probable, aunque sea un testimonio y usted no lo haya visto, pero es probable que exista, o C, que esto es seguro, la evidencia de un solo testigo es suficiente. ¿Qué me puede decir una respuesta aquí? ¿Improbable, probable o seguro de que una vaca pueda volar? ¿Alguien me puede decir? ¿Puede quitarse el mute y decirme? Ningún voluntario, muy bien. La La A. improbable. ¿Quién lo dijo? Rosana Martínez. Oh, Rosana Martínez. Claro, la A. ¿Y por qué es la A, hermano? Bueno, tiene, como tú acabas de decir, el tema tiene su contra, lo extraño, ¿verdad que sí? Claro y que el testimonio porque otro te diga tu creer. Exacto. Es una persona extraña, un extraño que sale de la calle y te dice, mira, yo vi una vaca volando. Tú no tienes necesidad de creer eso. No es obligatorio que tú lo creas y además es absurdo. Y más la locura de una vaca que tenga alas. Eso está ridículo. Es absurdo. Ahora bien, te voy a hacer la misma pregunta a ti.
La segunda pregunta viene siendo la siguiente. Supongamos que otra persona ahora dentro de tu familia te diga lo mismo. Quizá tu primo, tu hermano o hermana. Ahora hay dos testigos, un familiar y un extraño. Y tú no lo has visto todavía, pero dos personas te lo han dicho. ¿Qué tú dirías ahora? ¿Improbable, probable o seguro? Probable, pero vuelvo y te digo, es algo que es improbable, pero a ver algunos testigos es confundible, es mi pensar. No sé. Claro, ya te pone a pensar un poco, te pone a meditar un poco. Ven acá, espérate. Si mi hermano me lo está diciendo, un familiar me lo está diciendo. Y Moisés dice que no, que ni siquiera así, ni aunque sea. Oye, ni siquiera Leonor, Moisés, si Leonor te dice, oye, yo vi una vaca volando, ¿tú no la crees? No. Vamos a decirte algo. Diga, Tomás. Depende quién la ve. Recuerda que es Juan, que Dios le está presentando algo que va a pasar. Oh, entonces, Dios tiene poder y autoridad para hacer ver cualquier cosa que él quiera en una persona que él escogió para que ¿cómo te digo? Para que hable de algo que va a suceder. Dios le está presentando a Juan cosas que van a suceder y le está mostrando más o menos ejemplos de esas cosas. Pero Tomás, pero fue un extraño y un familiar tuyo, Josefina fue que lo vio. ¿Y entonces? No, lo vio Juan, un hombre de Dios que Dios le cogió para ver eso. Ok, pero tú lo creerías, la vaca volando, ¿sí o no? Si Josefina y un extraño te lo dicen. Es que eso depende, que Josefina es extraña, pero Juan no es extraño, porque es un hombre de Dios. Oh, pero Josefina es una mujer de Dios también. Bueno, pero no está escogida para lo que Dios cogió a Juan. ¿Tú ves que es difícil? Ok, muy bien. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Es difícil, pero como te digo, depende. Se la va a poner más difícil. José. Diga, Moisés. José. Diga. Aparece en el Evangelio de Juan, en las 3 epístolas de Juan, en el libro de Apocalipsis, una vaca volando. No, definitivamente. Entonces Juan nunca, entonces no vamos a pensar que el Señor nos va a traer una vaca volando, porque Juan lo diga, ya si Juan escribió y ya todo está completo. Claro. No, pero no estamos, y por cierto, no estamos hablando del Apocalipsis, ni tampoco de la revelación a Juan. Estamos hablando de un ejemplo ridículo de una vaca de un desconocido. Un familiar te lo diga. Es que no puede, oye, no pasa por la mente de nadie que una vaca va a volar. Claro que no. Pues es que no puede pasar, y mucho menos el Señor nos va a traer una cuestión así porque le vamos a seguir huyendo, porque no es bíblico. Claro que sí. Óiganse bien, ojo, el ejemplo no es un ejemplo bíblico, es un ejemplo teórico. En otras palabras, si un vecino y también un familiar te dice una cosa semejante, si son dos testigos, ya tú inmediatamente dices, bueno, hay algunos de ustedes que va a decir, bueno, es probable, pero yo no lo he visto, pero está difícil. José. De la calidad del testigo, que eso es muy importante. José. Dígame. Buenos días. O sea, entiendo lo que tú estás tratando de exponer. Eso cuando dicen también que existen los extraterrestres. O sea, hay un extraterrestre. Te lo dice un familiar, lo vino. O sea, una vaca, un extraterrestre viene siendo lo mismo. Claro que sí. Ahora bien, te la voy a hacer más difícil. Supongamos que ya ahora vienen 100 personas que mencionan esta cuestión. Lo oyes tú de tu profesor en la escuela, de político, de tus amigos y familiares. Tú todavía no has visto fotos, ni en el internet ni en ninguna parte. Nadie le ha podido tirar una foto, vuela demasiado rápido. Ninguno ha hablado con el otro, todos son testigos totalmente separados uno del otro. Ahora, ¿cuáles son las posibilidades de que esto sea real? Te lo dicen no solamente tus familiares, lo dicen en la televisión, lo anuncian en la noticia, no enseñan fotos. Y ahora, ¿qué pasa con esta cosa que es tan absurda, tan ridícula, pero verdaderamente muchos hablan de ella? ¿Qué ustedes opinan? ¿Improbable, probable o seguro? No, probable. Es demasiada gente, probable. Demasiada gente. Ahora bien, es un ejemplo ridículo, sí, yo lo sé. No es bíblico, no tiene que ser con eso. Mi intención no era que sea de que una cosa bíblica, la Biblia no dice nada de eso. Pero el asunto es que la calidad de testimonio es muy importante, la cantidad de testimonio es también importante, ¿verdad? Y la evidencia de eso.
Tú no necesariamente necesitas ver que esto es real, pero si hay una gran cantidad de testigos de que una ocurrencia tan extraña ha ocurrido, pues entonces ya las posibilidades de que esto sea real suben hacia arriba. Y volviendo ahora al tema de las escrituras, en Hebreos capítulo 11, versículo 1 al 6, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. Por la fe Enoc fue transpuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo transpuso Dios, y antes que fuese transpuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Una cosa curiosa, hermanos, es que nosotros podemos ver que la fe es una certeza, algo cierto, 100%. Nosotros podemos ver, y la meta de este mensaje del día de hoy es fortalecer nuestra fe y demostrar que nuestra fe no está basada en cosas ficticias, sino en evidencia con testimonios verdaderos y confiables, que son la Biblia, Dios mismo y el testimonio de los apóstoles y otros creyentes. Nuestra fe no puede estar basada en mitos, leyendas, supersticiones ni improbabilidades. Eso es muy importante. Pero les doy un aviso. Este estudio es un poquito delicado porque es difícil de describir cómo trabaja la fe. Y trataré de explicarlo porque tener fe en Dios no es solamente razonable para usted y para mí, porque somos cristianos. Eso es fácil. Tú eres creyente, tú tienes que creer. Ok, está bien. Pero es que es obvio tener fe en Dios y tener fe en milagros, tener fe en esta cosa, porque hay evidencia de que esto ha sucedido, de que esto lo han sido visto por otros hombres, especialmente en las escrituras lo menciona, y vamos a ver un poco de ello en el día de hoy. Pero yo me quiero enfocar mucho en cuanto a los milagros, en cuanto a la respuesta a la oración, entre otras cosas, porque muchos de nosotros oramos y oramos para que alguien se sane y pedimos con fe y tenemos fe, ¿verdad? Y hay muchos que creen que esto es absurdo, que esto es ridículo. ¿Ustedes creen que una vaca volando es absurdo? Eso yo también lo creo así. Pero díganme una cosa, hermano. Hay gente que cree que la resurrección de los muertos es absurdo también. Y para ellos es lo misma fantasía. Es más, en Barnes & Noble, que era una biblioteca que existía anteriormente, tenían la Biblia juntamente con los libros de Harry Potter. Porque para el mundo esto es ficticio y hasta casi una broma. Pero la verdad es que para el mundo parece ficticio, pero si hay evidencia y un gran número de testigos, no se puede dejar de tomar en serio la cuestión de la fe, especialmente en quien está depositada. La evidencia y el número de testigos, la calidad de testigos es muy importante, lo vamos a ver en este caso. El tema de hoy es la fe con evidencia. Esta es la parte 1 de 3. Las quiero dividir en 3 partes porque quiero hablar acerca de otras cosas también. Primero, la definición bíblica de la fe y después la definición en el diccionario. Se van a sorprender. Y ejemplos de la fe con evidencia y de lo que no es la fe. ¿Qué no es la fe? Hay muchos que confunden la fe con otras cosas. En la parte 2 vamos a hablar del poder de la fe. Esto va a ser en otra ocasión. Oye, ¿qué poder tiene la fe cuando tú lo tienes depositada en el lugar correcto? ¿Verdad? Las probabilidades son grandes a tu favor por la fe. Y ustedes van a ver por la cuestión de la evidencia que es tan importante. Porque nosotros oramos por los enfermos. Y muchos enfermos no se recuperan. Y uno ora y uno ora con fe y uno dice, pero bueno, ¿será que el Señor va a contestar? No es eso. Nosotros vamos a ver por qué. Es que no sea de acuerdo a lo que nosotros queremos. Pero ¿por qué es importante que oremos? Porque hay suficiente evidencia para nosotros saber de que Dios contesta la oración. Lo vamos a ver eso más luego. Y el filtro de la respuesta divina. ¿Qué hace que Dios conteste una oración y qué hace que Dios no conteste una oración? Y los resultados de la fe. Verdaderos testimonios de personas que han manifestado fe a Dios y Dios le ha respondido de una manera milagrosa. Los milagros existen, hermano. Por ridículo que parezcan, es que existen. ¿Por qué? Porque hay evidencia de que eso es así. No porque yo lo creo, ni porque Moisés lo crea, ni porque Carlos lo crea. No. Porque hay evidencia suficiente para esto.
Y la parte número 3 va a ser ¿qué es la incredulidad? Ustedes se van a sorprender, hermano. Miren, no hay evidencia que valga para el incrédulo. El hermano Rafael Corporán estaba haciendo un mensaje ayer y verdaderamente fue un mensaje que tocó el alma. Y como quiera, la gente siguió de largo y siguió su vida. El incrédulo no cree, aunque tenga evidencia. Uno dirá, bueno, que el Señor se presente y se le aparezca a la gente y ya van a creer. No, le van a tirar piedras. Y eso lo vamos a ver en la parte 3. Porque Cristo, como ustedes saben, llegó aquí a la tierra, hizo milagros a 2 manos y como quiera lo crucificaron. Es más, lo quisieron matar por los milagros. Vamos a ver algunos ejemplos bíblicos y que es imposible agradar a Dios como un incrédulo. No se puede. Porque el incrédulo no cree aunque haya evidencia. La definición bíblica en cuanto a la fe es la siguiente. En Hebreo 11:1 lo vemos. Es pues la fe, la certeza, esa es una palabra clave, de lo que se espera, la convicción, tú estás convencido de lo que no se ve. Ahora bien, la palabra certeza es la siguiente, conocimiento seguro y claro que se tiene algo, tú conoces que tú tienes algo. Cualidad de cierto, o sea, que es existente. Y la certeza es la conciencia de saber que conocemos la verdad. En este sentido, como certeza denominamos el conocimiento seguro y claro que se tiene de algo y que no deja lugar a dudas. Tú no tienes duda, esto es así. Ahora bien, en cuanto a la convicción, es la seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza de lo que piensa o siente. Tú estás seguro de esto. Y es la acción de convencer. Convicción viene, tú estás convencido. Y tú solamente puedes estar convencido si tú tienes suficiente evidencia para creer de que esto es así. Del latín convictio, la convicción es el convencimiento que se tiene sobre algo. Quienes tienen una convicción poseen razones o creencias que les permiten sostener un determinado pensamiento, discurso o acción. Y estas son algunas definiciones complicaditas, pero curiosamente estas están relativamente acercadas más a lo que es la palabra del Señor, el convencimiento, la certeza, la fe. Ahora bien, el diccionario común define la fe como la confianza en una persona, cosa o concepto. En el contexto de la religión se puede definir la fe como creencia en Dios o en las doctrinas o enseñanzas de la religión. La fe se usa muchas veces como llevado dirigido a la cuestión de la religión. Pero a mí me dio escalofrío cuando yo vi la definición en Wikipedia. Wikipedia, para los que no saben, es una página de internet que es un diccionario global, tiene muchísimas definiciones ahí, más que cualquier otro libro en el mundo. Es una página sumamente grande. Yo creo que es la página número 3 en visitas diarias. O sea, se visita Google, se visita Amazon, se visita Wikipedia. Y dice algo bien difícil de estomacar, como de beber. Y es que la fe es la seguridad o confianza en una persona, cosa, deidad, opinión, doctrinas o enseñanzas de una religión, y como tal se manifiesta por encima de la necesidad de poseer evidencias que demuestren la verdad. Y yo me encuentro todo un poquito peligroso y le voy a explicar por qué. También puede definirse como la creencia que no está sustentada en pruebas, además de la seguridad, producto en algún grado de una promesa. O sea, yo creer sin evidencia. Están diciendo que el creyente cree, pero no hay evidencia de que lo que cree es real y que eso es la definición de la fe. Y eso es sumamente peligroso. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es un libro histórico, y lo vamos a ver más luego, con muchas pruebas indubitables de que lo que aconteció en las Escrituras fueron cosas reales y no ficticias o de la imaginación humana. Por eso es que nosotros verdaderamente creemos en Cristo Jesús. Él no es un personaje ficticio. En Wikipedia tienen a Jesús como un personaje mitológico, al mismo comparado con Poseidón y ¿cómo se llama? Zeus y otros dioses paganos de Grecia, verdaderamente. Pero no es así, él es un personaje histórico, y eso, cuando lo reconocemos y lo entendemos, da poder al evangelio. Miren, este personaje se llama Richard Dawkins. Él es un ateo sumamente poderoso, etólogo, biólogo, evolutivo y autor británico. Él es sumamente poderoso en el mundo ateo. Él es literalmente la cabeza de todo movimiento ateo en el mundo ahora mismo. Y
Él dice que la fe es una creencia sin evidencia, un proceso activo de no pensar. ¿Cómo? Que el cristiano no piensa antes de creer. Bueno, muy interesante. Es una práctica que solo degrada nuestro entendimiento del mundo natural al permitirle a cualquiera realizar una declaración sobre la naturaleza que está basada únicamente en sus pensamientos personales y sus percepciones posiblemente distorsionadas. O sea, que nosotros estamos creyendo en cosas distorsionadas que no es posible que esto haya de acontecer. Y que no requiere examinarla con la realidad. O sea, que nosotros no examinamos estas cosas. Que no tiene habilidad para realizar predicciones confiables y coherentes y no está sujeta a revisión por pares. Qué duro las palabras de Richard Dawkins. Pero las palabras de Peter Boghossian, que es el profesor de filosofía de la Universidad de Portland, él es también sumamente famoso. Él dice que cuando las personas usan la palabra fe, como yo tengo fe en X, en esta palabra en Dios, realmente no tienen confianza en X o en Dios, o esperanza de que Dios sea verdadero, sino que declaran que sabe que Dios o X es verdadero. O sea, tú estás diciendo, no, Dios es verdadero, pero tú no tienes ningún tipo de evidencia, tú lo estás diciendo porque tú, de tu propio corazón, tú lo inventas. La fe solo se alberga en la ausencia de buena evidencia, cuando no hay evidencia, en otra palabra, que apoya la creencia. En esta situación, la fe es una afirmación de conocimiento sin evidencia que la justifique. Por lo tanto, yo propongo, dice Peter Boghossian, que la siguiente definición como la mejor descripción de fe en su uso real, y es fingir saber algo que no sabes. Ahora esto me llama la atención. ¿Esto es la verdadera fe? Creer a ciegas, sin evidencia, que no se necesita ningún número de testigos, que no hay testigos, que nadie vio nada, de que no hay testimonio de que los milagros son reales, de que Dios habló a través del Hijo, de que los apóstoles fueron personajes reales, que fueron ficticios. ¿Es esta la fe? ¿Una creencia en lo incierto? ¿Una fe basada en superstición? ¿Es la fe un instrumento que se usa como pretexto para hacer cosas? Hay muchos que usan eso de la fe como un pretexto, definitivamente, sabemos que esto es así. Una manera de pensar motivada quizá por tus padres. Muchas veces yo digo que hay hijos de pastores que son más malos que los hijos del mundo. ¿Por qué? Porque la fe no se hereda, la fe viene a través de la evidencia. Y quizás en su vida ellos no vieron a Dios como lo vieron sus padres, no tuvieron esa experiencia. Es creer donde no hay evidencia. Y hermanos, yo no creo esto y le voy a explicar por qué. Yo tengo sumamente problemas con esto. Porque Cristo vino al mundo y manifestó milagros a propósito, hermanos, delante de la gente, para dar evidencia de que esto es así. Juan capítulo 10, versículos 37 y 38, dice, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Ok, no me crean. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, no me quieren creer a mí, está bien. Pero creed en las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Y esto es importante, hermanos. Cristo manifestó milagros dentro de su ministerio para dar evidencia de que esto es real. Todo el tiempo. Él solamente se escondía de lo que lo iban a matar porque no era su tiempo. Pero después, todos los milagros fueron en público. Incluso, en una ocasión, ¿verdad? Le golpean y dice, ¿por cuáles de las obras que yo he hecho me golpeas? ¿Por cuáles? Porque tú te has dicho que tú eres el Hijo de Dios. Verdaderamente, todo lo que él ha hecho fue para manifestarle a la gente sin duda y con pruebas indubitables de que verdaderamente él vino al mundo mandado por Dios y que él era el Hijo de Dios, de que los milagros son real, de que el poder de Dios se ha manifestado aquí en la tierra. La fe es la confianza de que algo o alguien es real o que algo se puede lograr. Por ejemplo, yo tengo fe en que puedo hacer esto, yo tengo fe en que puedo hacer lo otro, o en que algún evento puede ocurrir. Pero esta fe está basada en tres cosas: evidencia pasado presente, esa es la número uno. Número dos, calidad de testigos. Tomás lo dijo ahorita mismo. Bueno, yo puedo creer en este, pero puede ser que no crea en otro. La calidad de testigos muy importante. Y también, número tres, el número de testigos. ¿Cuánta gente verdaderamente hablan de lo mismo? Gente que no se conoce. Por ejemplo, nosotros sabemos que Dios puede contestar las oraciones en cuanto a un hermano enfermo. Hemos visto, somos testigos de que Dios ha sanado personas de cáncer completamente.
Eso no es algo raro, de que Dios sane a alguien del cáncer, verdaderamente. Y uno ora con fe. ¿Por qué? Porque tiene evidencia de que ha acontecido antes, que milagrosamente, de una manera sobrenatural, personas se han recuperado del cáncer completamente. Eso no es raro que usted crea en que Dios pueda hacer eso. Ahora, de que Dios lo haga o no, eso depende de su voluntad, y eso lo vamos a ver en la segunda parte, cuáles son los filtros de que nuestras oraciones sean contestadas. Muchas veces no tiene que ver con que si tú tienes fe o que si no tienes fe, si es la voluntad de Dios. Y verdaderamente, si hay testigos de una cosa y podemos ver evidencia de ello, ya hay que creer por obligación. Ya no tienes otra alternativa, tienes que creer. Si no lo crees, entonces tú llegas al momento, al punto que es ser un incrédulo. No hay forma de convencerte, aunque haya pruebas indubitables. Mira lo que dice la Biblia en Hebreos 12:1 en cuanto a tener una nube de testigos. Cristo se manifestó delante de sus apóstoles y fue obligado, porque si él resucita y se esconde y no aparece a nadie, bueno, él no está en la tumba, pero no se apareció a nadie. No, no, no. Él se apareció, comió con ellos, comió pescado, comió pan, habló con ellos, se sentó en la mesa, se gozó con ellos. Lo hizo todo a propósito. Mírenme, le dijo a Tomás, mira mis manos, mira mi costado. Y no sea incrédulo. Ya tú lo estás viendo, tú no tienes alternativa más que creer. En Hebreos 12:1 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro gran nube de testigos y de calidades, por cierto, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Yo no creo simplemente porque una persona me dijo que Cristo es el Señor, o porque yo lo leí en la Biblia y la sé. Yo lo vi a través de las personas que recibieron a Cristo como Salvador personal, y ellos para mí fueron testigos también de que Cristo tiene poder transformador. Yo lo veo todos los días, tanto creyente en el mundo, personas de todo tipo de clase social, tanto ricos como pobres, tanto profesionales como no profesionales, tanto el que está en la granja como el que está en el edificio profesional, no importa. Muchas personas conocen a Cristo y dan testimonio de que Cristo ha transformado su vida. No podemos decir de que no hay una gran nube de testigos. Y a mí me gusta usar el ejemplo de la resurrección de entre los muertos. ¿Saben que Richard Dawkins dice que la resurrección de entre los muertos es totalmente ficticio porque no ha visto ningún tipo de evidencia de que esto ha acontecido? Así como ustedes vieron que la vaca volaba y ustedes dijeron que es ridículo y algunos de ustedes se alarmaron, verdaderamente hay gente que se alarman por la resurrección también. Para ellos eso es ridículo, igual, fantasioso. Para nosotros ya no lo es, para nosotros es obvio. Ah, qué fácil es decirlo del punto de vista de un cristiano. Pero hermano, tiene que ponerse el punto de vista de una persona que no ha conocido el evangelio y dicen, uno puede levantarse de entre los muertos. ¿Qué? ¿Cómo que eso? Eso es ridículo. Recuérdense que los mismos fariseos y todos esos hombres religiosos de la antigüedad tenían duda en cuanto a la resurrección de Jesucristo. Él no pudo levantarse de entre los muertos, eso es imposible. Y en una ocasión, el apóstol Pablo dijo, pero ven acá, es tan difícil creer de que Dios puede levantar a uno entre los muertos. Pero se manifestó a muchas personas. Ahora bien, no solamente él se levantó entre los muertos, sino que él también levantó a otros. Y vamos a ver 3 ejemplos en esta ocasión. Ejemplo número 1. Cristo resucitó a Lázaro. Juan capítulo 11, versículos 38 y 45. Se lo voy a leer rápidamente. Dice, Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Ojo, que hay descomposición. Jesús les dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. Ojo con esto. Yo sabía que siempre me oyes. Esto es obvio para mí, literalmente. Pero él dice, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Y tenemos que ver 2 detalles en cuanto a eso.
Primero, Jesús esperó 4 días hasta que hubiera descomposición. Y es importante que nosotros entendamos por qué él hizo esto. Si él resucita a Lázaro, el mismo día dicen, ah, no, él se desmayó o quizá él se levantó, algo sencillo, no es gran cosa. No. 4 días ya hay descomposición, ya hay del cuerpo. Tiene que ser ahí, en el momento más difícil de creer. Y número 2, fue delante de una multitud de personas. El Señor no lo hizo al oculto. Él no dijo, bueno, déjame levantar a Lázaro y al oculto. No. Fue delante de la gente. Lo dijo a causa de la multitud para que crean, para que no haya duda de que el Señor tiene el poder para levantar de entre los muertos. Piensen en el punto de vista de ellos. Ellos nunca habían visto una cosa semejante. Y ahora viene este que levanta de entre los muertos a uno que tiene muerto 4 días. No, este tiene que ser el Hijo de Dios, es obligado. El ejemplo número 2 es cuando Cristo resucita a una niña. En Marcos capítulo 5, versículo 38 al 42. Por causa del tiempo voy a hacerlo esto rápido. Pero él vino a la casa del principal de la sinagoga, ¿verdad? Y entrando le había dicho, hey, ¿por qué ustedes se alborotan? Ella está durmiendo. Ustedes ven qué interesante que él dice como que es dormir, esto es como dormir. Y se burlaban de él definitivamente. Él los echó afuera todo, él no tiene que ver con la gente de burla. Él dice, no, váyanse de ahí, ¿verdad? Y va donde está la niña y le dice Talita Kumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. Estaban viendo a la niña, se levantó y Jesucristo le dijo, es más, denle de comer, que tiene hambre. Verdaderamente, Cristo tuvo que hacer eso. Y para que la gente lo vea y los que se burlaban de él tuvieron que espantarse para que tengan testimonio de que verdaderamente él es el Hijo de Dios. Estas son las 2 cosas que pasaron en eso, que son detalles. La gente la vieron, a la niña despierta, y tuvieron gran temor. Y también él le dijo al principal de la sinagoga algo interesante. Le dijo, no temas, cree solamente. Tú tienes que creer para que se haga manifiesta el poder de Dios. Y el último ejemplo es el mismo Jesús cuando resucita de entre los muertos y se aparece a sus discípulos. En Marcos capítulo 16, versículo 9 al 14, dice que habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él y estaban tristes y llorando. Recuérdense, ojo, los apóstoles tenían miedo de los judíos. Decían, óyeme, se nos murió nuestro líder y ahora estamos en problemas serios, vamos a escondernos porque están escondidos todo el tiempo. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Ojo eso, hermanos. No le creyeron a María Magdalena y ella era un testigo de calidad. Pero después apareció en otra forma 2 de ellos que iban en camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ni aún a ellos creyeron. Entonces habían 3 testigos, si incluimos a María Magdalena en esto, y de calidad. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. Ah, bueno, me voy a aparecer entonces. Y les reprochó su incredulidad. Ojo, hermano, les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que habían visto resucitado. En otras palabras, los apóstoles o los seguidores de Jesús tuvieron testigos de calidad y ni aún así creyeron. Y entonces el Señor le llama a eso incredulidad porque tú tienes testigo y no lo quisiste creer. Tú lo viste que otras personas que de calidad lo dijeron y tienen testimonio de calidad y como quiera no fue suficiente. Entonces, hermano, verdaderamente Cristo en otra ocasión viene y se le aparece a 500 discípulos y dice la palabra del Señor que algunos dudaban también antes de él darle la gran comisión de predicar el evangelio a todos. Óigame, están viendo a Cristo y como quiera se dudan. Así que, hermanos, es muy importante que nosotros sepamos que la incredulidad viene cuando aún con evidencia y testigos oculares, tú no crees. Aunque tú ves que, digamos, por ejemplo, un joven vea que sus padres estén en el evangelio metido y que digan, óigame, verdaderamente el Señor ha sido bueno, y como quiera no creen. Testigo hay, no eso es suficiente. Esto me recuerda mucho a Lázaro y el rico. Cuando el rico en el Hades le dice a Abraham, manda, ¿verdad?, a Lázaro o manda a los profetas que hablen, se levanten entre los muertos y hablen con mis hermanos para que ellos no vengan a este lugar. Y usted sabe lo que le dice a Abraham, mira, si ellos no creen a la palabra de Dios, que ya el testimonio es suficiente, tampoco van a creer.
de que se resucite, porque resucite uno entre los muertos. Y lo tenemos ese ejemplo así, porque Cristo resucitó entre los muertos. Por difícil que sea de creerlo, sí resucitó. Y no solamente eso, sino que se manifestó a muchas personas y como quiera no lo van a creer. ¿Por qué? Porque son incrédulos, aún con la evidencia. Esta improbabilidad de levantarse entre los muertos llegó a ser de improbable a sumamente obvio, hermanos. Y el mismo que originó la resurrección de entre los muertos es el mismo que dice que esto va a ser sumamente común, hermano. Cuando Cristo venga, los sepulcros van a hacer, ¡pum!, se van a levantar toda esa gente de ahí y van arriba a verse con el Señor, el cuerpo de ellos. Ellos están con el Señor ahora, pero el cuerpo se va a subir para arriba. Y nosotros que estamos aquí en la tierra, vamos a subir con el Señor. El mismo que dijo que, el mismo que se levantó de entre los muertos y levantó de entre los muertos a otra persona, nos está diciendo a nosotros que eso va a pasar con nosotros. Y eso hay que creerlo porque el testimonio de él es sumamente fuerte, porque él lo practicó, él lo hizo. Ahora bien, culminando con esto, ¿qué no es la fe? ¿Cuándo es que nosotros vemos cuando algo no, verdaderamente no es fe? Parece fe, pero no lo es. Bueno, la fe no es lo mismo que la superstición. El ejemplo, yo estaba caminando con Ariel hace un poco allá afuera, yendo al supermercado, y hay una iglesia grandísima en la 125, y vino un hombre y se presinó. Yo sé que muchos de ustedes saben lo que es presinarse, como hacer una cruz. Y uno cree, y digo yo, Ariel nunca lo había visto, y dice, ¿y qué es eso que ella le hace? Digo yo, bueno, él cree en su mente que cuando él pasa por enfrente de la iglesia, él presina, ya él inmediatamente está haciendo reverencia a Dios, pero lo que él no sabe es que el presine o no se presine, la ira de Dios está sobre él porque él no ha conocido a Cristo como salvador personal. Su fe es que él está a salvo o que él está poniendo a Dios conforme porque él hace una cosa, una obra o otra dos, o muestra quizás respeto público, pero verdaderamente eso no es suficiente. Tu fe está basada en una superstición. ¿Qué no es la fe? Número 2, la fe no es una declaración de las cosas que serán como deseas. Yo me recuerdo que el hermano Richard le estaba predicando los otros días de que hay muchas personas que dicen, yo declaro que esto va a suceder así, o yo declaro. ¿Ustedes saben lo peligroso que es declarar que las cosas sean de una manera o de otra? Tú le estás diciendo a Dios, tú vas a obedecer mi mandato y se va a hacer como yo quiera. Y estás totalmente echando fuera la voluntad de Dios. Y eso vamos a hablar en la parte 2, que es de los filtros, ¿verdad? Pero verdaderamente eso no es fe, hermano. Eso es pecado. Eso no es fe. Yo me recuerdo en el tiempo pasado que en las iglesias que yo visitaba se decía, si tú no te levantas de una silla de ruedas es porque tú no tienes fe. No, espérate un momentito. Esto tú no puedes hacer una declaración de que algo va a ser como tú quieres. Tú puedes orar y puedes tener fe que Dios va a contestar o puede contestar, pero tranquila o tranquilo, porque la fe tuya no tiene que ver con la respuesta en sí, tiene que ver en el sentido que tú tienes que creer para entrar, pero la respuesta de Dios tiene que ver con lo que Él quiere, no con lo que tú quieres. Y número 3, la fe del cristiano no es ciega. Hay muchos que dicen, yo creo en Dios a ciegas. No, Él te ha dado evidencia para tu creer. Mucha. Es creer porque tenemos evidencia del poder de Dios en tu vida. Cuando tú hablas con Dios y oras, Señor, ayúdame con esta situación, ten fe. ¿Sabe por qué? Porque Él ha manifestado con mucha evidencia de que Él ha contestado oraciones semejantes a la tuya. Tú tienes un dolor de cabeza y tú estás orando, Señor, quítame esto. Bueno, hay mucha evidencia de que cuando una persona ora al Señor, el Señor le ha quitado el dolor de cabeza a otro. Hay evidencia de que verdaderamente eso ha acontecido. Señor, yo necesito tal cosa. Bueno, hay evidencia de que el Señor ha contestado la oración en esa cosa. Verdaderamente estamos repletos de evidencia. Es más, yo tengo una que siempre la menciono. Yo personalmente no he visto un cristiano pasando hambre. La palabra de Dios dice, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Yo tengo evidencia de que el Señor siempre provee a lo suyo. Y yo no lo creo porque sí, porque a lo loco. No, yo lo creo porque yo lo he podido ver. Yo mismo pasé 3 años sin empleo, buscando empleo como loco, y Dios no me hizo falta de pan, sino que me suplió todo el tiempo. Yo tengo testimonio y otros tienen testimonio también. Yo he escuchado testimonio de hermanos que no tienen para renta y el Señor viene y se lo provee de la nada, de un hermano o de una ofrenda de que viene de la nada, que tú no le preguntaste a nadie. Hay evidencia de que Dios contesta la oración. Y conclusión, nuestra fe no puede estar basada en mitos, leyendas, supersticiones ni improbabilidades.
sino que la fe del creyente tiene un fundamento, la Biblia, la cual está respaldada con evidencia no solamente arqueológica, sino testimonios de personas calificadas y mucho más. Nuestra fe está fundada en estos tres fundamentos: evidencia, testimonio y razonamiento. Hermano, cuando usted tiene fe, usted no puede apagar el cerebro. No, usted lo activa porque usted busca la evidencia de que Cristo ha manifestado su misericordia en lo que tú pides. Y si hay de eso, pues mira, la posibilidad está en tu favor. Yo sé que hay mucho que cortar en cuanto a este asunto y hay quizás otros predicadores que pueden tocar otros ángulos en cuanto a la fe, pero yo quería tocar en cuanto a los milagros, la respuesta a las oraciones y de lo, aunque parezca absurdo, la resurrección de los muertos para el mundo, tal como la vaca que vuela sucesivamente. Para nosotros no es absurdo. ¿Por qué? Porque se ha manifestado y hay testimonio suficiente, con evidencia suficiente, de que esto ha sido así. Así que, hermanos, que Dios les bendiga. Aquí yo concluyo el mensaje. En otra ocasión puedo quizás seguir con la otra, la segunda parte. Y espero en Dios de que esto no haya sido de confusión, sino más bien de que podamos levantar nuestra fe y saber de que lo que nosotros creemos es real, no ficticio, no una fantasía, y que cuando tú oras, puedes orar tranquilo porque Dios ha manifestado en muchas ocasiones evidencia suficiente de que las oraciones son contestadas.